Bueno, que abramos la palabra de Dios juntos. Volveremos nuevamente al Evangelio de Lucas esta mañana. Lucas capítulo 7 y vamos a estar leyendo la última porción del capítulo 7 y un poco entrando en capítulo 8, los primeros 3 versículos. Hay Lucas 7, empezando en versículo 36. Que el Señor nos dé atención verdadera, atención del corazón a su palabra esta mañana. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Ciertamente el prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros hoy. Muchos de nosotros tenemos amistades que son personas de pegamento, ¿no? Son como el pegamento de una red más grande de personas, la gente que nos presentan a otras personas, ¿no? Quienes llegan a ser nuestras amistades, ¿no? Personas de pegamento, ¿no? Lucas es un hombre de pegamento, ¿no? Por decirlo así, es el tipo de persona que le gusta a él presentarnos a otras personas quienes no conoceríamos, sino gente que llega a ser, en cierto sentido, amistades espirituales a nosotros. Desarrollamos una amistad, hermandad con esas personas. Lucas lleva tiempo haciendo esto, hoy mismo lo hace. Esa es una historia única en los evangelios. No es la otra historia en que a lo mejor estás pensando cuando leemos esa historia. Esa no es la historia que sucede en Betania. Betania está al sur. Aquí
Aquí Lucas está hablando del ministerio de Jesús en el norte, en Galilea. Y esta historia, aquella historia de que Mateo y Marcos graban por nosotros y que Juan parece referirse a esto también. Esa es María de Betania. Esa es una mujer sin nombre aquí, una pescadora. Es llamada aquí. Hay otros detalles diferentes también. María de Betania unge su cabeza. Aquí esta mujer unge, no se cree digna para poder ungir su cabeza, sino unge sus pies. Así que es una historia única a Lucas. Y es una historia sobre un Salvador quien perdona mucho. Y es una historia de cómo una persona responde a ser perdonado mucho, Una persona perdona mucho, da mucho, de nuevo, a su Salvador. Este es el punto principal de esta historia, o como el título del boletín lo pone, gracia libre, gratitud libre. Recibimos la gracia libre, maravillosa de Dios en Jesús, y libremente nosotros derramamos gratitud al Señor. Es lo que estaremos viendo esta mañana, este día, en estos versículos. Así que solamente 2 puntos grandes, como ya los mencioné, y los daré en otro lenguaje aquí. El primer punto es esto: la gracia que nos sorprende. La gracia que nos sorprende. Cada persona en esta historia está sorprendido por la gracia de Dios. La mujer, claramente, está asombrada por la gracia de Dios que ha recibido. En otra manera, Simón el fariseo está asombrado por la gracia de este hombre Jesús. La gente ahí en persona está asombrados que este hombre ofrece perdón. Todos están sorprendidos por la gracia de que es hablada aquí por el Señor Jesús. Y tenemos 2 personas aquí, 2 personas principales, son personas opuestas, ¿no? Son personas opuestas. Simón el fariseo, un hombre quien está adentro, ¿no? Él es uno de los elevados religiosos, el tipo de hombre respetado, el tipo de hombre que habría recibido respeto caminando en la calle, toda la gente inclinándose delante de él. Una persona a quien se hace caso cuando él habla, la gente escucha. El tipo de hombre que podría hacer un festín, una comida y abrir su casa a Jesús, no solamente, sino casi todo el pueblo está ahí. Y la otra persona, lo único que nos dice aquí, no recibimos su nombre, es anónima a nosotros. Lo único que escuchamos es que es una pecadora. Es una pecadora. Y nuestra imaginación puede ir por todos lados, pero es el único detalle que tenemos aquí, ¿no? Personas muy diferentes. 2 personas completamente opuestas. Y sin embargo son iguales. En un punto muy importante. Y si estás buscando un versículo clave, yo creo que vamos a leer el versículo nuevamente. 47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Vamos a quitar una cosa aquí. Jesús no está diciendo aquí que objetivamente que sus pecados son peores que los de él, Simón el fariseo, ni tampoco está diciendo Jesús, o de una forma objetiva, que sus pecados son más en número que los pecados de Simón. Simplemente está diciendo, sus pecados son muchos y son perdonados. Así que ella ama mucho. Y es uno de esos tipos de declaraciones, ¿no? Que significa, o tiene propósito de quedarse con una persona, que quedarse contigo. Es una declaración que entre más que lo piensas, más te das cuenta de que eso tiene aplicación, no solamente a aquella mujer, y no solamente a aquel hombre, sino ese tipo de declaración que tiene aplicación a mí. Yo veo mis pecados como muchos y me doy cuenta yo que necesito ser perdonado mucho, y es que yo creo y
creo que tengo un Salvador en quien puedo depender para proporcionar tal perdón libre y pleno que yo necesito tanto. Es una declaración penetrante, tipo de declaración que se pega contigo. Así que el punto de esta parábola, que cuenta esa parábola muy breve aquí sobre los dos deudores, ¿no? El que presta la declaración que hace en versículo 47, el punto de todo eso no es para justificar a Simón. No ama tanto a Simón, eso es claro. Ahora entendemos por qué. Y Simón puede salir de esta conversación, ese evento, diciendo, sí, hay buena razón para que no ame yo tanto a Jesús, porque no es el tipo de pecador como es esa mujer. Si eso es lo que tú sacas de esa historia, estás completamente perdiendo el punto y estás llegando a ser un Simón tú. El punto es lo que ves de tu pecado, de lo que te das cuenta de tu deuda. Ambos están en la misma categoría. Piénsalo así. Si tú no tienes ni un centavo a tu nombre, ¿importa si tú debes un salario de 2 meses o un salario de 2 años? Si tú no tienes ni un centavo y estás completamente sin recursos para pagar una deuda, ¿importa cuánto debes? Tú estás completamente incapaz de repagar tu deuda, ¿no? Así que este hombre y esta mujer, su problema es lo mismo. Su problema es que tienen ambos una deuda que no pueden repagar. Es lo mismo para con nosotros. Si tú te colocas en la categoría de la persona religiosa hipócrita, o si te colocas en la categoría de que llevo mucho tiempo en el mundo, esa categoría, la necesidad es lo mismo, el problema es lo mismo, la deuda, al fin de cuentas, es lo mismo. Y es aquí donde Jesús está animando a nosotros, animándonos, exhortándonos a estar reflejando nuestros corazones, nosotros mismos. Antes, en el pasado, cuando estaba predicando George Whitefield en los 1700, había una mujer rica con influencia, condada de Huntington, que fue convertida y llegó a ser gran campeona de la fe y una persona que apoyaba mucho a Whitefield, y ella invitaba a gente de su nivel, ¿no? a venir a escuchar a predicar Whitefield, y fue una gran oportunidad, pero a veces la rechazaron esas invitaciones, y una vez invitó a una persona rica, y la que invitó se sentó y respondió a su invitación así, dijo ella: es monstruoso se dicho que tú tienes un corazón pecaminoso, tan pecaminoso como las demás personas que andan en esa tierra. Es muy ofensivo, insultante. Y no puedo preguntarme de que tú, dama, pensaría en tal sentimientos con gente alta y de buen estado como yo. Bueno, yo dudo que haya una persona que usaría ese lenguaje hoy día aquí. Pero si me pregunto si algunos de nosotros, a lo mejor pensando en nosotros mismos, aquella persona sí necesita a Jesús. Ahora yo admito que necesito un poco de religión o unas gotas a lo mejor, pero aquella persona sí, él o ella necesita mucho a Jesús. Ese tipo de reacción o distinción o diferencia que vemos entre Simón y aquella mujer aquí. Una persona piensa que necesita un poco de religión, la otra persona ella sabe que necesita desesperadamente un Salvador. Así, ¿sabes? Bueno, el problema es lo mismo con todos nosotros. Es sin importar el pecado o el campo de pecado en que caigas. Hace años, creo que fue Jay Bridges que escribió un libro que se llama Pecados Respetables, ¿no? A lo mejor 95% de sus pecados, a lo mejor dices, bueno, es un pecado respetable, ¿no? Tipos de pecados que decimos, bueno, sí, es cierto, todos nosotros fallamos en esto, todos nosotros caemos en la trampa de eso, los pecados respetables, ¿no?
pero hay otros que tenemos que admitir que caemos en el campamento o grupo de los pecados menos respetables, ¿no? Esos tipos de pecados que gente pues levantan la ceja y dicen, oh, no quiero pensar en esto, no quiero escuchar de esto. Pero el problema es lo mismo. Déjame ilustrarlo de tal forma. A lo mejor algunos de ustedes han visto los Olímpicos, algunos de ustedes han visto los quienes andan en las patinas o ven esquiar o los eventos así. A lo mejor has tenido la experiencia de que tú estabas viendo una de estas actividades y competencias y tú pensaste, wow, ese fue perfecto. Él o ella no hubiera hecho ese evento mejor, fue perfecto. Y luego ves los jueces, 9.4 puntos. Y tú piensas, pues, ¿qué es lo que vieron ellos que yo no? En mis ojos parecía perfecto. Bueno, el problema es que tú no eres un experto. El problema es que tú eres un juez imperfecto, ¿verdad? Y tú no puedes ver los fallos pequeños. Tú no ves los pensamientos. Y mientras pensamos en nuestros propios pecados, Dios es el experto en cuanto a lo que es la santidad. Dios es el experto en cuanto a lo que es el pecado. Y Dios, su requisito es la perfección. Y Él ve la mancha más pequeña, ve los pensamientos que nadie más ve. Y aquellos pensamientos, aquellos defectos nos hacen culpables delante de Dios, pecadores delante de Dios. Nos da una deuda a Él que no podemos nosotros repagar. Y eso es lo que Simón no puede entender. Él no puede entender la idea del perdón por gran pecado. Y puedes ver ahí en versículo 42, qué frase maravillosa ahí, ¿no? 42, mientras él cuenta la historia de los deudores y el prestamista, y teniendo ellos no teniendo nada con que repagar, perdonó generosamente a los dos. Perdonó generosamente a los dos. Que nosotros escuchemos, eso es lo que Dios hace por los pecadores. Él generosamente perdona libremente a ellos quienes que se acercan a Él por Jesús. Sí no tiene problema con eso, porque nosotros como pecadores, cuando tratamos con los pecados de los demás, tenemos un límite muy, muy breve, ¿no? Cuando veo a tus pecados y tú ves mis pecados como pecadores, tenemos dos opciones, ¿no? Si tus pecados son muy como mis pecados, entonces probablemente voy a decir, bueno, es la naturaleza humana, ¿no? Decimos, bueno, otras personas están pecando como yo, entonces está bien. Pero la otra opción es cuando yo veo a ti un pecado que no es un problema particular para mí. Cuando tú ves un pecado en mí que no es tan problemático para ti, nosotros rechazamos a esas personas, despreciamos a lo mejor a esta persona. Ese es asqueroso. Esa es una monstruosidad. Condenamos tal pecado. Así que esas son las dos opciones que los pecadores escogen, eligen. Cuando vemos a sus pecados, a los demás, o nuestros propios pecados, o es algo pequeño y podemos básicamente ignorarlo, o es un gran, gran problema. Y, hombre, ven, eso es algo horrible. Esto aún puede suceder dentro de la iglesia, ¿no? Las iglesias suelen caer en esas dos categorías también. O una iglesia que dice, bueno, ahí está el pecado, pero pues ya que. O una iglesia que condena el pecado y no da nada de la posibilidad ni de perdón. Jim Boyce cuenta la historia de un tiempo en su propio ministerio en la iglesia de 10th Presbyterian Iglesia. Una mujer conectada con la iglesia había caído muy lejos, alejado mucho de la fe. Ella había vivido una vida de promiscuidad y se acabó con una bebé, estaba embarazada con un bebé sin estar casada. Amistades estaban diciendo que debe abortar el bebé y lo pensaba. Pero luego Dios usó algunos testimonios cristianos de vida y le dio esperanza a ella y no solamente decidió preservar la vida del bebé, sino dejar los pecados y aferrarse nuevamente a Cristo y volvió a la iglesia.
y ella quiso el bebé bautizado. Y pues recuerdo que en ese punto de su ministerio, en Tent Press, esa iglesia en el centro, ¿no? Esa iglesia respetable, había unas objeciones a una mujer como ella en la iglesia, trayendo su bebé a ser bautizado. Puede suceder aún en la iglesia. Eso es lo que Simón no pudo ver, no pudo entender. Así que vamos nosotros a jugar con el pecado y decir, bueno, está bien, o vamos a condenar el pecado, o hay la posibilidad de tercera opción, hay la posibilidad del perdón. Ahora, el problema aquí, y el desafío aquí, es cuando hablamos de perdón, escuchamos la palabra perdón, hablado del mundo y perdón, se escucha algo barato, ¿no? ¿Quién fue? Yo creo que fue alguien francés hace años que dijo, claro, Dios va a perdonar porque eso es lo que hace. El perdón barato. Pero no es barato, ¿verdad? Porque sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Así que requirió Cristo llevando tus pecados a la cruz y muriendo ahí, tiene que haber sangre derramada. Así que cuando tú estás pensando en tu pecado y piensas, mis pecados no son gran cosa, ve a la cruz y recuerda lo que costó Cristo tus pecados. No es algo barato, pero para nosotros gratis, libre. Él generosamente, libremente perdonó. Y hermanos y hermanas, nosotros nunca debemos superar la maravilla del perdón. Nunca debemos ir más allá de ya no estar sorprendidos por la gracia de Dios. Yo creo que Pablo nunca lo superó. Hemos hablado varias veces sobre Pablo en cuanto a esto, ¿no? Pero yo estaba leyendo hace poco de Romanos 5 y 3 veces, creo que 3 veces en espacio de 5 versículos, 3 veces en 5 versículos, Pablo dice, él habla de Cristo muriendo a ellos quienes no merecen. Versículo 6 de capítulo 5, Cristo murió por los inmundos. Versículo 8, mientras nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, cuando estamos en enemistad, enemigos, a Dios nos reconcilió a sí mismo por la muerte de su Hijo. Así que éramos inmundos, pecadores, enemigos, y cuando estamos impiedosos y inmundos más bien, y enemigos y lejos, Él no esperaba, Él no esperó más bien para que nos acercamos a Él. No, aun siendo inmundos y rebeldes y sucios y pecadores, Él envió su Hijo para reconciliarnos a Él mismo, a sí mismo. Él lo envió para morir en nuestro lugar. Así que lo que Cristo quiere que veas, si puedo decirlo así, es si tú eres un Simón o aquella mujer pecadora. Si tú eres una persona que ha sido muy bueno en pecar en la vida, o muy bien en portarte bien, tu necesidad es lo mismo. Puede ser tus pecados sean diferentes. Puede ser algunos de ustedes nunca han tratado con la hipocresía porque no se han esforzado a parecer como un pecador. Es un tipo de pecado. Pero por muchos de nosotros, el problema es que tenemos gran problemas con la hipocresía. Todos somos fariseos en recuperación, por decirlo así. Todos estamos intentando ser lo que fingimos ser, y tú hay espacio entre esas dos cosas, ¿no? Sin importar que sean tus pecados, como se ven tus pecados, el hecho es que tú no tienes la moneda correcta para repagarlos. Tú estás endeudado y no tienes ni una moneda a tu nombre para repagar esa deuda. Pero buenas noticias para ti, buenas noticias para mí es que Dios gratuitamente, generosamente perdona, y Él hace esto a través de su Hijo Cristo,
y ha derramado su sangre para que seamos perdonados. Y vean, ¿qué significa esto para esta mujer? Ella ha sido llamada pecadora 3 veces más o menos a través de esa historia, pero llegando al fin, ella ya no es pecadora, es una persona perdonada. Su identidad ha cambiado, se ha cambiado su identidad, es algo nuevo. Y si esa historia, si esta mujer se sienta un poco como tu propia historia, entonces tú puedes sacar esa historia la certeza. Dios quiere que tengas certeza porque que has sido perdonado. Es por eso que habla la mujer. La mujer ya ha sido perdonada. Desde ahí que fluye su amor, su gratitud. Pero quiere Cristo que ella tenga confianza, que sepa que se ha perdonado. Por eso dice en 48, y a él le dijo, tus pecados te han perdonado. Versículo 50, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tú tienes nueva identidad, nuevo futuro. Tu pasado ya no está contra ti. Hay un nuevo camino para ti. Tú ya no eres un pecador en los ojos de Dios, ya no más. Eres una persona que ha sido perdonado por la gracia de Dios. Así que gente, quisiera que sientas vergüenza sobre tu pasado. Pero Cristo quiere que tú sientas certeza de su certidumbre, de su amor perdonador. Vete en paz. Tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. ¿Tú sabes cómo se siente eso? ¿Conoces esa verdad hoy en una manera personal? Tú puedes conocerlo, puedes tenerlo a través de Cristo. La gracia que nos sorprende, que siempre nos sorprenda. Luego que sigamos a la segunda mitad de lo que Jesús tiene por nosotros aquí. No solamente una gracia que nos sorprenda, sino el amor que nos distingue a nosotros. Y cuando digo a ustedes, estoy hablando cristianos aquí, creyentes. El amor que nos hace distintos. Volvamos al versículo 47-90, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Es muy triste, ¿no? Que Jesús tiene que explicar a esta mujer a Simón. Es como si Simón estuviera viendo a esa mujer y ella es como una criatura extraterrestre, algo así. Ella es el tipo de persona que Adán y Eva nunca había encontrado antes. Una mujer que había experimentado el gozo de la salvación y el amor que fluye de una persona, la gratitud por la experiencia de tal salvación. Y tristemente por Simón, él no parece entenderlo para nada. Así que, ¿qué es el punto de Jesús en este punto de la historia? Su punto es que su amor de ella es prueba, es evidencia de su perdón. Su amor es evidencia que ha sido perdonada, porque ella ha experimentado la gracia gratuita de Dios. Ahora hay gratitud que fluye de ella, de su vida, porque ella sabe que se ha perdonado mucho, ahora quiere dar mucho nuevamente a su Salvador. Y esa es una imagen tremenda, ¿no? Hay niveles, ¿no? Mientras lees de la mujer aquí en esos versículos, hay diferentes niveles de la historia, pues para que ella entraría en la casa de Simón. Eso es un gran paso, ¿no? Que ella entraría ahí. No, cuando un hombre rico tendría un festín, tenía como puerta abierta. No es que todos tenían invitación, pero los no invitados podían todavía estar como que ahí al lado y escuchar lo que estaba sucediendo y todo lo demás, ¿no? Jesús fue una figura bien reconocido en ese tiempo, así aquí más bien en ese lugar. Así que apareció y puedes imaginar toda la gente viéndola al entrar ahí en la puerta. Ella sabe, todos saben más bien quién es ella. La vergüenza que llevaba con sí por causa de su pecado. A esto, ¿no? Hay el hecho asombroso de que ella está dispuesto a acercarse a Jesús. Proximidad física a Jesús, tocar a Jesús, eso es un riesgo grande. Hay un misionero moderno que sirve en Medio Oeste y ella escribe sobre esto y habla de cómo
Y dice, en ciertas partes de Medio Oeste, lo único que requerido es que para que pierda su reputación es que esté visto hablando con una mujer, un hombre que no sea familiar. Y si un hombre en particular, un hombre religioso, ha hablado con una mujer tan perdida, pecadora como en la historia nuestra, su reputación va a seguir la de ella por el drenaje. Esto agrega color, ¿no?, a esta historia, que Jesús está permitiendo que se acercara y que ella sepa lo suficiente de él para saber que estará bienvenida. Y las lágrimas derramadas aquí, su cabello que usa para limpiar sus pies, el perfume que ella usa para ungir sus pies. Hay tres principios que podemos ver en esta historia. Tres principios sobre su servicio al Señor. Uno, viene de corazón. Es algo que proviene del corazón. Es un amor que proviene del corazón, servicio que proviene del corazón. Versículo 44. Y Jesús está hablando a Simón, pero ayuda a entender a ella. Dice, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. Con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. Esta es una mujer profundamente conmovida, profundamente tocada en su corazón por la gracia de Dios. Este no es emoción fingida por afecto. Es el derramamiento de un corazón lleno. Ahora yo conozco mi audiencia. La mayoría de nosotros estamos más al lado de... Pues, sabes, estamos tan contentos que no queremos perder tiempo con sonrisas. Estamos más para allá, ¿no? En ese rango. Y sin embargo, el amor sí toca las emociones. El amor deja su marca, ¿no? Y si vamos a hablar de la adoración y servicio que son dignos de Cristo Jesús, entonces podemos decir que simplemente hacer los momentos es suficiente, solamente ser un cuerpo vivo aquí, una presencia en un lugar correcto, en el tiempo correcto es suficiente. No, claro que no. Queremos tener servicio que proviene del corazón, adoración que proviene del corazón, porque Jesús merece eso, un amor y servicio, adoración que proviene del corazón. Y segundo principio es esto, que ella olvide a sí mismo. Versículo 45. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Desde que entré. Y al leer esta historia, nosotros casi tenemos pena por ella. Casi sentimos que debemos cerrar los ojos, porque eso es un poco vergonzoso, ¿no? Y a lo mejor había un sentimiento parecido en el cuarto donde estaba, en el salón. Yo creo que nosotros sentimos lo mismo de los pies como nosotros, porque el esclavo más mínimo tenía el trabajo de lavar los pies, pero aquí está una mujer usando sus lágrimas y su cabello. Y eso en sí es algo extremo usar, ¿no? Usa su cabello, sus lágrimas para lavar los pies de su Señor. Es tan personal, es tan olvidadizo de sí mismo, olvida dejar atrás de sí mismo. Y lo que hace tan hermoso es que ella no está pensando qué es lo que le va a decir la gente, qué es lo que va a pensar la gente. Muchas veces nos atrapamos ahí, ¿no? Tan cautivos a los ojos quienes nos están viendo y estamos pensando qué es lo que va a decir la gente, qué es lo que va a pensar la gente. A lo mejor debo restringirme, debo esconder algo. No quiero que la gente piense mal, qué es lo que va a decir la gente. Pero ella no es cautiva a los ojos de los demás porque está tan enfocada en Cristo. Así es como debe ser. Olvidándose a sí mismo.
nos estorbamos nosotros mismos tanto, ¿no? Porque pensamos tanto en nosotros mismos. Y luego, tercer principio aquí, es que es costoso. Es un amor costoso. Servicio costoso. Ese frasco de alabastro de perfume es la cosa tan cara, más cara que ella posee, sin duda ella lo ofrece a Jesús. Yo creo que nosotros encontramos aquí un hilo común que es cierto por todo el pueblo de Dios. Lo escuchamos de David en el Antiguo Testamento. Él dice, yo no voy a ofrecer al Señor lo que no me cuesta nada. Así que siempre hay un precio involucrado. Siempre hay creyentes diciendo, yo voy a dar al Señor desde un corazón abierto porque Él me ha dado tanto a mí. Y después a lo mejor que Lucas agreguen esos primeros versículos de capítulo 8, en cierto sentido no encaja ahí, pero no encaja con lo que sigue muy bien tampoco. Pero ¿por qué? Dice aquí, hay menciones de mujeres quienes viajan con Jesús y Jesús ha hecho grandes cosas por ellas. Han sido sanadas, han tenido espíritus santos, espíritus inmundos, quitados, expulsados. María Magdalena es presentada a nosotros también, de quien había salido 7 demonios, otros con enfermedades sanadas. Y estos otros, ¿no? Juana, los seguidores de Jesús están hasta la casa de Herodes y Susana debe haber sido alguien bien conocido también. Y los demás, ¿qué es lo que hacen ellos? Proporcionan por él de su sostenimiento. Ellos están dando, en otras palabras, de un corazón agradecido. Así que, amigos, si vamos a seguir este ejemplo, si tomemos este principio general, ¿qué significa para mí y para ti? Significa que habrá hasta que haya gratitud. Si hay gratitud en nuestros corazones por la gracia de Dios, habrá también el uso generoso de mis talentos, mis dones y mis recursos para la gloria de Jesús, para el servicio a Jesús. Algo que proviene del corazón. Olvídese de sí mismo. Costoso. Tengo que admitir que estudiar este pasaje esta semana pasada era a la vez una experiencia maravillosa y también a la vez algo que trajo mucha convicción y algo muy difícil. Y yo creo que probablemente para muchos de nosotros la primera cosa que debemos hacer nosotros en respuesta a este pasaje, este mensaje, es lamentar la dureza de nuestros propios corazones y confesar que nosotros no agradecemos la gracia de Dios lo suficiente. Esas son las palabras de John Newton y suenan verdad en cuanto a mí. Newton, quien oró de esta manera, dijo, tanto perdonado, sin embargo, tan poco amor, tantas misericordias y sin embargo, muy poco respuesta, tan grandes privilegios y sin embargo una vida tan tristemente más abajo de esas cosas. Pero mientras lamentamos esas cosas, mientras confesamos que la gracia no llega a nuestros corazones como debe, que el amor de Cristo no nos transforme, no nos cambie como debe, hay esperanza aquí, porque es por eso que viene Cristo, no solamente para salvarnos de pecados pasados, sino salvarnos de nuestra propia falta de celo presente, falta de amor presente, etcétera, ¿no? Así que la segunda cosa que hacemos es volver al Señor, enfocarnos en el Señor, ir al Señor, que Él nos dará nuevamente el sentido vibrante de la maravilla de su amor, que mientras, o como leemos en Oseas 14, que nosotros tenemos un Salvador quien sana a nuestros pecados y nuestra rebeldía nos ama libremente. Y luego, al empezar a orar y sentir nuevamente el amor de Dios en Jesucristo por nosotros y
y la verdad asombrosa del perdón libre, abierto, perdón final que tenemos en Cristo Jesús. Luego yo creo que podemos decir, ahora, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios a mí? Yo creo que esta combinación de cosas es donde queremos estar. Mientras escuchamos, realmente escuchamos esa historia de Lucas, de un Salvador que salva. Salvador con mayúscula S y sin pecadores de mayúscula P, de todo tipo. Así que tú puedes acudir a Él hoy y saber que tú tienes un Salvador y esperanza en Él. Bueno, alabado sea Dios por eso. Vamos a orar de pie, por favor. Oh Señor, que Salvador eres tú a nosotros. Te alabamos por la maravilla de tu amor a nosotros, la finalidad, la plenitud del perdón que nosotros tenemos. Oh Señor Jesús, pedimos que tú recibas a nuestra acción de gracias y también perdones nuestra falta de gratitud por lo que has hecho por nosotros, la grandeza de la gracia que es mostrar a nosotros. Oh Señor, perdónanos por tener una respuesta muy tibia a esto. Queremos tenerlo, queremos tener una respuesta de amor y gratitud que derrame en nosotros un corazón que olvida a nosotros mismos y generosidad hacia ti. Oh Señor, sigue tu obra en nosotros, muéstranos lo que debemos darte por todos tus beneficios a nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.